Buenas tardes. Si esta plática la iniciáramos con una pregunta, y dijéramos, ¿es aplicable la anestesia regional en el paciente traumatizado? La respuesta sería sí. Les repito, escenarios clínicos, ubicarnos. Pero la respuesta es sí. No va a haber exámenes, lo bueno, pero esa era una pregunta. ¿Sí? Ya estamos ubicados en un escenario clínico en el cual va a ser aplicable la anestesia regional, entonces nos vamos a ir muy rápido observando distintos pacientes y nosotros vamos a ubicarnos en cuál, si vamos a administrar anestesia regional, vamos a hacer enfoque a qué procedimientos y cuáles son los que un servidor tiene experiencia. Van a ver algunas diapositivas, algunas fotografías, algunas imágenes que las van a encontrar en cualquier libro. Entonces, ¿de qué se trata? De dar algunos tips para los que las practican en forma rutinaria, son conocimientos probablemente que ya los tienen, los reafirmamos, nos ponemos de acuerdo. Para los que no tienen experiencia, se vayan con esa inquietud e inicien de acuerdo a lo que tienen las distintas instituciones donde desarrollan su ejercicio profesional, el ejercicio de estos procedimientos. Entonces vamos a ir revisando rápidamente lo que ya han visto. Estos pacientes pues no son candidatos para anestesia regional. Para elegir la técnica, pues necesitamos pacientes que tengan estabilidad neurológica, respiratoria, cardíaca y hemodinámica. Los factores de riesgo se han mencionado a lo largo de las pláticas del día de hoy y ayer: estómago lleno, alcohol y drogas, traumatismo craneoencefálico y coma, hipovolemia, disminución de la temperatura. Y la medicación preanestésica, cuándo vamos a administrar medicación, cuándo no. El monitoreo, pues es el estricto, el que manda la norma oficial mexicana para la práctica de la anestesiología. ¿Cuáles son las limitaciones de la anestesia regional? Pues son alteraciones circulatorias, alteraciones respiratorias, alteraciones de la coagulación, alteraciones neurológicas y alteraciones del sistema inmunitario. ¿Cuáles son las ventajas? Disminuye el riesgo de broncoaspiración, monitoreo del estado de conciencia. Eso es bien importante, en el cual podemos administrar nosotros procedimientos anestésicos puros, regionales o analgésicos, y podemos monitorear el estado de conciencia. Ejemplo, escenario clínico: paciente con un traumatismo craneoencefálico leve, que lo van a dejar en observación y trae una fractura de fémur, ¿sí?, que la van a fijar como manejo inicial. Ahí es cuando vamos a administrar la anestesia regional. ¿Qué técnica? Es lo que vamos a tratar de ver algunos puntos. Desventajas: necesidad de la colaboración del paciente, agrava las alteraciones hemodinámicas, dificultad técnica para su realización, y existe en el operador un conocimiento de anatomía. Sobre todo, si no somos anestesiólogos y que administramos anestesia regional, que administra la gente floja, bloqueos peridurales y subaracnoideos. Si administramos bloqueos nerviosos de plexos o periféricos, es una opción para mejorar la analgesia de nuestro paciente, inclusive que vaya a ser manejado con anestesia general. ¿Sí? Una de las técnicas de anestesia regional
que debemos dominar nosotros, pues es la anestesia regional de la vía aérea. Deben de haber ya platicado sobre esto cuando vieron el manejo traumático de la vía aérea. Ya quiero compartir con ustedes las necesidades de bloquear la vía aérea. Ahorita tenemos muchas opciones de medicamento, en lo cual vamos a disminuir la necesidad de analgésicos de acción central. Podemos tener al paciente en un estado de sedación consciente y cooperador, utilizar spray de lidocaína. Tenemos muchas opciones para evaluar nuestra vía aérea y tratar de dar analgesia por distintas circunstancias, por distintas formas. El bloqueo glosofaringeo puede hacer énfasis que se puede hacer intraoral y extraoral. Y ese nos sirve para disminuir el reflejo nauseoso de nuestros pacientes cuando nos lo tomen. ¿Qué quiero compartir con ustedes? Pues es el bloqueo translaríngeo, no sé cómo lo realicen ustedes. Lo que hacemos nosotros es localizar la membrana cricotiroidea y lo realizamos con un yelco 22. No sé si en todos lados sean de color azul. Entonces, localizamos el sitio, colocamos el yelco, retiramos la aguja, colocamos solución fisiológica o solución anestésica, una gotita, le pedimos al paciente que respire y estamos seguros que ahí está colocado ya dentro de la luz de la laringe nuestro yelco. Es seguridad para nosotros porque no vamos a estar dejando nuestra aguja para cuando ocasionemos la tos en el paciente al administrar la dosis o el volumen del anestésico local que vamos a administrar. Entonces es una técnica que cuando la practicamos, pues la practicamos de esa forma y nos ha dado buenos resultados y actuamos con mayor confianza. La anestesia regional para traumatismo de extremidades superiores la vamos a emplear para reparaciones quirúrgicas, nos va a proporcionar una analgesia prolongada, vamos a conservar un buen flujo sanguíneo después de un reimplante, por ejemplo, y las intervenciones para intervenciones quirúrgicas del miembro superior. ¿Qué técnicas son las que empleamos con mayor frecuencia? Es lo que vamos a ver y cuáles son los riesgos más importantes y vamos a tratar de alejarnos de esos riesgos. Cuando practicamos anestesia regional y bloqueo de plexos y sobre todo del plexo braquial supraclavicular, la complicación más temida pues es el riesgo de neumotórax. Ahorita el bloqueo supraclavicular en el ejercicio profesional en el hospital donde nosotros nos desarrollamos ya no lo empleamos el bloqueo infraclavicular. Y ahorita vamos a tratar de explicar brevemente por qué. Los abordajes más comunes, ahí resumimos cuáles son las fechas y el desarrollo. Los que vamos a ver y revisar ahorita en forma muy rápida, pues va a ser el interescalénico, el supraclavicular y el infraclavicular. Si fuéramos estrictos desde el punto de vista anatómico, pues nada más habría dos abordajes, arriba de la clavícula y abajo de la clavícula, nada más. En relación a los músculos, pues sí, está el interescalénico, el paraescalénico y el que conocemos supraclavicular, porque está inmediatamente arriba de la clavícula, el infraclavicular, el del canal medio humeral y el axilar. Métodos y equipos auxiliares, pues va a estar en relación igual del hospital donde nos desarrollamos. Pero ahorita ya provocación de parestesias vamos a evitar al máximo utilizar agujas hipodérmicas menos calibre 22 y ahorita ya están utilizando ultrasonido, los que tienen la
la fortuna de tener ultrasonido y de utilizarlo, tener la visión sonoanatómica, ¿verdad? Pues qué bien, ¿verdad? Los felicito porque pues, se brincaron muchas etapas, no estudiaron durante 10, 12 años anatomía. Nosotros seguimos haciendo cursos de anestesia regional y lo hacemos con estimulador nervioso, empleamos también ultrasonido, pero siempre incluimos las clases de anatomía y son prácticas, disecando cadáveres y seguimos, porque la esencia de estas técnicas pues es el conocimiento anatómico que debemos de tenerlo, y después ya si utilizamos ultrasonido pues desarrollar la capacidad para relacionar esa anatomía que ya le estudiamos con las imágenes sonoanatómicas que dependiendo del aparato con el que contemos pues va a ser la facilidad con la que vamos a visualizar nuestra aguja, que los que han tenido la oportunidad de hacerlo, pues es difícil ver la aguja. Estamos en conferencias y nos ponen imágenes, ahí vemos la aguja, ahí vemos cómo está la aguja, y algunos no vemos o hay que moverle y pásale una dosis de anestésico local para que veas cómo esa zona se pone hipoecoica, hiperecoica. Entonces es otra forma de ver la anestesia, y si tenemos la posibilidad de ejercer esa tecnología y la tenemos, pues hay que desarrollarnos. No tenemos que estar al margen de ese desarrollo anatómico definitivamente. Si tenemos el neuroestimulador, pues debe tener ciertas características. La más importante pudiera ser aquí que la corriente de salida sea constante, ¿sí? Sería lo que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a adquirir un aparato de este tipo, pues que la corriente de salida sea constante, porque si no vamos a tener esas variantes y va a ser difícil interpretar una respuesta muscular adecuada. Nos vamos a adaptar al material y equipo que tengamos en nuestros hospitales. En el acceso interescalénico, la esencia anatómica pues es el surco que está entre el escaleno anterior y el escaleno medio. ¿Qué consejo les puedo dar yo? ¿Qué consejo les puedo dar que les sea útil para desarrollar estas técnicas? Aparte de las indicaciones que vemos para cirugía de hombro, cirugía de clavícula, cirugía de húmero, reducción cerrada de luxaciones de hombro, longitudes de aguja. Si tenemos esa posibilidad y tenemos todo, las agujas, las longitudes, los diámetros de agujas, y los tenemos a la mano, no vamos a utilizar nunca agujas que no sean las indicadas para el abordaje de los nervios que vamos a bloquear. Entonces en esta técnica vamos a utilizar agujas de 5 centímetros o 50 milímetros, no utilizar agujas de 10 centímetros. A veces vemos que utilizan agujas de 10 centímetros. Si queremos estar seguros, y en un paciente de peso normal, 60 o 70 kilos, que es difícil por el primer lugar que ocupamos ya de obesidad en nuestro país, pues la aguja ideal que debemos de ocupar pues es la de 50 milímetros. Y si nosotros la aguja la debemos de dirigir a 45 grados y en dirección caudal. ¿Cuál es nuestro objetivo anatómico? Pues el surco que está entre el escaleno anterior y el escaleno medio, ¿sí? Si esa aguja la dirigimos y no encontramos ninguna estructura ósea y la profundidad va 4 o 5 centímetros, andamos anterior a nuestro blanco anatómico, debemos modificar la dirección hacia dorsal o posterior. Y si introducimos nuestra aguja
y no encontramos un estímulo nervioso o el blanco anatómico y encontramos una estructura ósea a una profundidad mayor de 3 centímetros, estamos en el cuerpo vertebral, que no es un objetivo, no es nuestro objetivo anatómico. Entonces la profundidad de nuestra aguja, las complicaciones están en relación con la longitud y la profundidad de nuestra aguja. Las complicaciones, pues los que practicamos este tipo de anestesia, pues las hemos tenido todas, desde la intoxicación por anestésicos locales hasta el bloqueo epidural, espinal, todo eso. El índice de frecuencias pues está en relación con la experiencia, y si estamos iniciando estas técnicas, lo que tenemos que hacer es elegir muy bien a nuestros pacientes. Elegirlos. Si fallamos, buscar que es por una deficiencia técnica de nosotros. Ver siempre el error, que nosotros somos los que tenemos la deficiencia técnica. El acceso supraclavicular, que es la complicación más temida, es el neumotórax, y ahorita les vamos a decir por qué, les voy a decir por qué no lo empleamos ya. ¿Y por qué? ¿Qué ventajas tiene? Pues ahí donde está más agrupado el plexo braquial, el volumen de solución anestésica que podemos emplear es menor y se bloquea todo el plexo braquial. Todo, pues, desde la definición, cuando debemos decir que se bloquea casi todo el plexo braquial, porque hay unas áreas del circunflejo y de la cara anterointerna del brazo que no lo vamos a bloquear con el plexo braquial, porque no forma parte del mismo. ¿Qué aplicaciones clínicas? Pues aquí las vemos: en cirugía de brazo, codo, antebrazo, mano, y la complicación más temida, el abordaje infraclavicular, la técnica clásica de Raj. Aquí lo que utilizan normalmente son agujas de 10 centímetros. La dirección es hacia la axila. Esa es una foto de un libro, de un cadáver, de un libro, etc. O algunas las van a encontrar en libros, en internet, en muchos sitios. Nosotros utilizamos la técnica infraclavicular, pero utilizamos la de Wilson, la de la apófisis coracoides. ¿Y por qué? Porque la punción en esta técnica infraclavicular, nosotros desarrollamos un proyecto de investigación en el cual evaluamos primero cuál era la técnica que era ideal de acuerdo al trauma quirúrgico o a la cirugía que íbamos a emplear. Si era la supraclavicular la técnica que íbamos a emplear de acuerdo al trauma quirúrgico, en forma aleatoria elegíamos si podíamos emplear el infraclavicular o supraclavicular. Después de estudios anatómicos vimos que también el comportamiento clínico era muy semejante. Estaban las divisiones también de acuerdo a estudios anatómicos, y empleamos una aguja de 50 milímetros. Vimos los resultados y vimos que el comportamiento clínico, independientemente de si la técnica el plan quirúrgico era para elegir supraclavicular, podíamos emplear el infraclavicular. Entonces, de forma rutinaria, para evitar la complicación que más tememos, que es el neumotórax, utilizamos el infraclavicular, la técnica de Wilson, que tomamos como referencia, la apófisis coracoides, 2 centímetros a nivel medial y 2 centímetros a nivel caudal, y ahí hacemos nuestra punción
en forma perpendicular. Si no localizamos respuesta, lo hacemos lateral o en dirección caudal. Vamos a meter en un adulto casi toda la aguja, o 4 centímetros, 4 centímetros y medio. Aquí están las referencias, cómo lo hacemos. Aquí estamos fuera de la caja torácica. Entonces, una complicación de un neumotórax puede ser porque no empleamos la aguja de longitud adecuada, porque las referencias no estaban bien realizadas. Por eso tenemos que marcar a nuestros pacientes, ¿sí? Para cuando solicitamos ayuda o para tener esa referencia y dirigir nuestra aguja en forma adecuada. Dentro de los pacientes traumatizados de las extremidades inferiores, la que más frecuentemente comprometida en casos de accidentes graves, pues es el fémur. Aquí vemos, por ejemplo, una imagen de un paciente que ya estaba en terapia intensiva y iban a reducir una fractura de fémur. ¿Qué podemos hacer con él? Si su manejo, si está intubado el paciente, pues podemos administrar un bloqueo del nervio femoral para disminuir las dosis de los anestésicos, como nos mencionaba el doctor Rivera, y mantener más seguridad en nuestro paciente, más estabilidad hemodinámica. Entonces son técnicas muy socorridas. Vamos a aliviar el dolor preoperatorio, las podemos utilizar como complemento anestésico y como analgesia posoperatoria. Entonces podemos utilizar en el miembro inferior muchas técnicas, ¿sí? El bloqueo 3 en 1, que normalmente no se van a bloquear los nervios, que más se bloquea el femoral, que el femorocutáneo no lo vamos a bloquear, que es necesario hacer 2 punciones para bloquear el obturador. Pero la esencia de la técnica es localizar el nervio femoral. Es muy parecida a la técnica del bloqueo femoral. ¿Qué diferencias hay y cuál es el tip que yo les puedo dar? Que en las referencias que nosotros realizamos para el bloqueo 3 en 1 es la espina ilíaca anterosuperior y el tubérculo del pubis, ¿sí? No la sínfisis del pubis, no, el tubérculo del pubis y la espina ilíaca posterior superior y el latido de la arteria. No está inmediatamente la raíz nerviosa inmediatamente lateral a la arteria, está separada, es como 1 centímetro, no está inmediato. Entonces eso es lo que les puedo decir. Y lo que buscamos, ¿sí?, es el ligamento inguinal, no el pliegue inguinal, que es diferente. Si nosotros localizamos el pliegue inguinal, nuestro bloqueo, nuestro comportamiento clínico es más, va a ser hacia más bloquear nada más el nervio clural o femoral. Otros bloqueos nerviosos pues son a nivel de la rodilla. Para esto, si tenemos un paciente politraumatizado, polifracturado, y lo que queremos es no moverlo, pues no vamos a, y lo van a operar de la pierna, a fijar una fractura de tobillo, no lo vamos a poner en decúbito ventral, que es la técnica clásica para bloquear la parte de la rodilla hacia abajo en los bloqueos popícleos. Entonces, ¿qué otra técnica podemos usar para desarrollar este bloqueo? Pues el popícleo por vía lateral. ¿Cuáles son las referencias? Vamos a localizar el cóndilo, una de las técnicas, el cóndilo femoral. Vamos a localizar el vasto externo lateral y el bíceps femoral, y 7 centímetros arriba trazando una línea entre el surco de estos dos músculos, 7 centímetros hacia el cefálico,
vamos a utilizar una aguja de 10 centímetros, ¿sí? Como se ve aquí. Aquí nosotros siempre utilizamos el neuroestimulador. Nosotros desarrollamos un proyecto igual de investigación con una aguja, y lo hacemos con aguja de 5 centímetros, pero muchos pacientes ya tienen sobrepeso, entonces utilizamos agujas de 10 centímetros. Más fácil, porque lo vamos a encontrar a una profundidad de unos 7 centímetros. Para este tipo de cirugías lo empleamos. Si hay manipulación de los nervios de la cara o de la piel y la incisión es en la cara anteromedial y bloqueamos nada más la rodilla a nivel del nervio ciático y a nivel popliteo, como lo vimos anteriormente, va a haber dolor al hacer la incisión o cuando quieren fijar la parte anteromedial del tobillo o se manipulan esa área, porque esa área da la sensibilidad cutánea, el nervio safeno, que es una rama del nervio femoral. Entonces, por eso les digo, es otra área de la anestesiología en la cual el utilizar diferentes técnicas, volúmenes, concentraciones de anestésico local, es lo que nos va a dar flojera, y si podemos poner mejor un bloqueo peridural o supraracnoideo es lo que vamos a hacer. Pero podemos desarrollar muy bien estas técnicas anestésicas con analgesia de bloqueos nerviosos perfectamente. Las ventajas de los bloqueos nerviosos, pues no hay compromiso hemodinámico, analgesia prolongada posoperatoria, baja incidencia de complicaciones sistémicas y neurológicas, son de rápida instalación, fáciles de realizar cuando se va desarrollando la experiencia, se va adquiriendo conocimiento anatómico. Cuando iniciamos en estas técnicas elegimos muy bien los pacientes que les vamos a administrarla, pero nos van a proporcionar buena analgesia, inclusive para movilizar a los pacientes fracturados. Es decir, llega un paciente con fractura de fémur y para disminuir el dolor para cambiarlo a la camilla, aunque vamos a administrar anestesia general para un lavado peritoneal, para una laparoscopía, el paciente está estable, laparotomía, perdón, y el paciente es estable, podemos bloquear el nervio femoral y para poder movilizar a nuestro paciente, disminuir la dosis y coloquen una tracción temporal los ortopedistas. Eso es todo. Muchas gracias.